días. Esta semana escribiste La tormenta perfecta en el portal, pero creo que se ha actualizado tu análisis político de cómo está enfrentando el gobierno federal, lo que están haciendo diputados, lo que estamos viviendo. Además, tú y yo vivimos también en la Ciudad de México en el 2009, Ernesto, la influenza, porque el epicentro, recuerdas, hace 11 años fue la Ciudad de México, donde brotó la influenza H1N1 y nos tocó el cierre total de actividades, también un debate al respecto de que no, cómo lo hacían, pero era la única forma, el repliegue de parar una pandemia. Ernesto Núñez, bienvenido. Luis Alberto, muchas gracias por la llamada, por el espacio. Fíjate que efectivamente el punto de comparación que más a la mano tenemos es 2009, ¿no? Que fue este año de la influenza H1N1, en el que efectivamente por ahí de abril, mayo, se paralizó todo. Allá fue hasta el mes de abril, no fue en marzo. Se paralizó todo. La Ciudad de México lo resintió de manera muy especial. Fue quizá, como bien dices, el epicentro de esta epidemia y donde se empezaron a ver las consecuencias. En ese momento hubo una complicación para el país muy, muy evidente, porque veníamos de una crisis económica en 2008. En 2008 hubo una crisis económica mundial y entonces los efectos de parar prácticamente todas las actividades económicas en 2009 provocaron que hubiera una caída y una recesión en el año de 2009. El año de 2009 no fue un año de crecimiento de la economía, sino un año de decrecimiento. Hubo pérdidas en muchas industrias, el turismo, pues todo lo que fue Semana Santa se suspendió, hubo muchas pérdidas. Y en términos políticos, en ese año, para el partido en el gobierno le costó muy caro todo el frenón económico. El partido en el gobierno perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría simple que tenía, y le fue muy mal. Digamos que fue el principio del desastre del aquel sexenio fallido de Calderón. Empezaron a ocurrir una serie de desgracias, desgracia tras desgracia, con toda esta guerra contra el narco y en fin. Fue todo un tema que se terminó convirtiendo también en un tema político, al cual se añadió este tema de la influencia. Hoy hay quien dice que en ese entonces se hizo lo correcto, que se frenó la economía a tiempo, que se evitó que se contagiaran muchos más casos y que hubiera muchas más muertes de las que hubo. En fin, es un punto de referencia. Pero hoy lo que estamos viendo es que esta pandemia, si bien nunca es un buen momento, obviamente, para que ocurra algo así, este momento es un muy mal momento. Venimos también estamos metidos en un problema de nulo crecimiento económico. La economía prácticamente no ha tenido crecimiento en este año, en estos últimos meses, y las previsiones para el año 2020 tampoco son buenas. Se habla de un crecimiento de 0.2 en el mejor de los casos, y digamos que este frenón de las actividades económicas de varias industrias no le va a caer nada bien a la economía. Estamos viendo esta misma semana datos que alertan sobre cómo está esta situación. Por un lado, el dólar que sube y que rebasa los 23 pesos, ¿no? Que es una cifra histórica, y por otro lado la caída de los precios del petróleo que sigue arrastrando el precio del barril, el precio de la mezcla mexicana a 18 pesos, a 18 dólares, perdón, por barril, lo cual también son datos que no hacen prever que esto vaya a salir bien, digamos, ¿no? A eso hay que sumar dos factores más, Luis Alberto. Uno, ya se venía cuestionando mucho en los medios, pero creo que sí tiene una correspondencia con la realidad sobre el sistema de salud pública en México. El sistema de salud en México está en una especie de transición de lo que fue el Seguro Popular al nuevo INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, con todas las deficiencias y con todo lo que esto está dejando ver de un sistema que durante muchos años se dejó caer, que la nueva administración lo toma a un sistema que funciona, pero que tiene deficiencias y en el cual ocurren muchas cosas que no están bien. Gente que se queda sin atención, gente a la que le cobran por poder acceder a una clínica de tercer nivel. En fin, todas esas deficiencias las estamos viendo y si recuerdas, en el mes de enero
y febrero se estaba hablando, hubo muchos reportajes, hubo muchas revelaciones periodísticas sobre todas las deficiencias que hay en el sector salud, derivado de la cancelación del Seguro Popular y la instalación del nuevo INSABI. El nuevo INSABI no ha terminado de nacer, no ha terminado de cuajar y va a enfrentar en estas semanas y meses, va a enfrentar una prueba de fuego, que es la posibilidad de que haya muchos contagios, de que los contagios que estamos viendo hasta el momento en cifras, ayer andábamos en los 200 y cacho, entiendo, 264, creo, perdón, 164 casos, pero esto va aumentando de manera exponencial. Aquí la gran pregunta es que si ese sistema va a ser suficiente cuando tengamos miles de casos, cuando tengamos mucha gente acudiendo a los hospitales a pedir atención. Ahí este sistema que apenas está cuajando del nuevo INSABI, pues va a enfrentar una prueba de fuego. Y finalmente, el contexto en el que estamos, Luis, por eso hablo yo de una tormenta perfecta. Estamos en un contexto muy malo en términos de ambiente social, derivado del problema de inseguridad y violencia que no se termina de resolver. Seguimos inmersos en una dinámica de muerte, en una dinámica de violencia, en una dinámica de delincuencia que no le viene nada bien al país y que está siempre presente ahí, ¿no? Ahorita, digamos, no son notas que llamen la atención porque estamos metidos en otra cosa, pero de que sigue este tema de las ejecuciones, este tema de los territorios controlados por grupos criminales, eso sigue ahí. Es un problema que no se resolvió, que no se está terminando de resolver y que ahora se mezcla en esta serie de factores que sin duda son un gran reto, un gran desafío para el gobierno federal y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que si bien ha encarado la crisis, su gobierno, digamos, ha tomado las medidas necesarias, pues no deja de sorprender y no deja de ser llamativo estas actuaciones del presidente en las conferencias, donde sale con la estampita religiosa y estas cosas que se agregan como un último factor de desasosiego y de desconfianza. Sé que a lo mejor para muchas personas les puede parecer simpático o incluso empático que el presidente tenga al Sagrado Corazón de Jesús como protector frente a la pandemia, pero digamos que en los medios académicos serios sí se cuestiona que esa sea la reacción de un primer mandatario frente a una situación de crisis múltiples que ojalá efectivamente podamos sortear de buena manera, pero que en este momento sí están poniendo a prueba muchos de los sistemas que hacen que funcione este país, ¿no? Sí, pero además no, como que no es el momento, el presidente no entiende eso, no es el momento. Entiendo que él, a lo mejor su estrategia quiera minimizar el impacto o económico o no caer en pánico, pero la verdad lo ha hecho de forma accidentada y hasta innecesariamente, Ernesto, innecesariamente, la verdad. Manda mensajes contrarios al presidente. Sí, porque además, mira, yo lo he platicado con varias personas que sí saben de estos temas, que son expertos en salud. Lo que me dicen es las decisiones en términos de salud han sido las correctas. Incluso la decisión de no frenar todo desde el principio, de que esto sea paulatino, de que en esta semana todavía esté operando, digamos, el país con cierta normalidad, no está tan mal, en el sentido de que todavía el nivel de casos no amerita que cierres todo. Quizá el cierre total lo estaremos viendo hacia los mediados de la próxima semana, es decir, donde ya de plano te digan no salgas de tu casa. Tampoco puedes frenar la economía de un sopetón. Se entiende todo eso. Lo que no se entiende es estas declaraciones que terminan caricaturizando a un gobierno que en principio puede no estar haciendo las cosas mal en la parte técnica, digamos. Yo quiero pensar que tienen razón cuando sale López-Gatell y cuando sale el secretario de Salud a decir que el sistema de salud está preparándose para una eventual llegada de pacientes que requieran atención hospitalaria. Quiero pensar que efectivamente se está haciendo eso para atender a esas personas, que al final va a ser lo más importante. Pero cuando te salen con estos asuntos de la estampita, eso como que provoca que la conversación gire en torno a si realmente el gobierno está o no preparado para esto. Y la otra cosa es la prudencia con la que debe actuar un presidente, ¿no? Es un presidente que en pleno, cuando le estás diciendo a la población que se cuide, que no vaya a lugares concurridos, tienes un presidente que va y besa, apapacha y que no cancela mítines y que se sigue subiendo aviones y que sigue estando en los espacios públicos, actuando además sin usar gel,
dando besos, abrazos y tal, pues genera mensajes contradictorios, como bien dices, y genera este ambiente de incertidumbre en ciertos sectores sociales sobre todo, ¿no? Y alienta mucho a aquellos que han sido críticos perennes de López Obrador y que lo siguen siendo ahora que es presidente, pues alienta, obviamente les da muchas herramientas para descalificarlo y para criticar permanentemente todo lo que se hace. Porque no es el momento, porque no es el momento, porque no está la circunstancia para esa situación y la gente se enoja, provoca un enojo innecesario, una provocación innecesaria el presidente, la verdad, y manda un mensaje todo lo contrario a lo que incluso las autoridades de salud, por ejemplo, también el subsecretario, también que iba y al haber dicho es que la fuerza moral del presidente, no, a ver, también que iba de alguien tan especialista, pero esos son los vamos a decir, los resultados de tener un modelo de comunicación centralista en donde todo depende de la figura del presidente. Ernesto, pues te agradezco mucho, como siempre, mi estimadísimo. Nos seguimos leyendo y escuchando. Te mando un abrazo. Estamos en contacto, Luis. Un abrazote. Igualmente, abrazo Ernesto Núñez, nuestro colaborador. Y en buenas noticias.